¿Cómo estás? Un gusto. Un gusto. Bueno, no tuvimos mucho tiempo para hacer una previa antes del vivo porque como estaba programado ya se lanzó a las 7, así que bueno, si querés arrancamos y bueno, al final cuando cerramos el vivo hablamos un ratito nosotros. Cuando vos quieras. Muy bien. Bueno, para todos los que me siguen saben que armo estas tertulias financieras para aprender un poco más de finanzas, que es lo que falta, un poco de educación financiera. Y en esta ocasión nos encontramos con el CEO de FDI International. Vamos a estar hablando de gestión patrimonial, cómo podemos elegir activos financieros para corto y para largo plazo. Así que bienvenido, muchísimas gracias por tomarte este tiempo y bueno, vamos a estar hablando de varias cositas, pero bueno, bienvenido. ¿Te perdí? No, yo estoy acá, ¿eh? Yo te escucho perfecto. Muy bien, ¿qué te parece si arrancamos con una de las primeras preguntas y es cómo podemos gestionar un patrimonio cuando empezamos a ahorrar y cómo podemos desarrollarlo para poder llegar a tener una rentabilidad? Obviamente cada uno va a tener su perfil, pero bueno, me gustaría saber cuál es la metodología que utilizan ustedes como para contrapolarlo con las personas que ya estuvieron en estas tertulias. Bueno, a ver, aclaremos lo que es un patrimonio, ¿no? Es todo lo que uno tiene, que no solamente activos inmobiliarios, por ejemplo, o como mínimo, y también eventualmente participaciones societarias, que puede ser el trabajo de esa persona, la empresa o el comercio de esa persona. Entonces, vos cuando analizás un patrimonio, analizás justamente en una visión, una mirada 360, primero la diversificación, después el impacto tributario, pero también cómo está constituido ese patrimonio, ¿no? Desde el punto de vista legal. Por eso la mirada es una mirada 360, financiero, impositiva, legal, sucesorio y hereditario, ¿sí? Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, digo, sucesorio y hereditario, son dos etapas diferentes. Lo sucesorio es la etapa que nosotros decimos que comienza, vos y yo, en algún momento, estadísticamente hablando, quizás de nuestras vidas, no sepamos cómo nos llamamos, qué tenemos y dónde lo tenemos, ¿no? Entonces esa es la parte que nadie planifica. Todos planifican para eventualmente morirse y repartir la torta, que es lo más fácil que hay, pero no para la instancia donde vamos a tener que depender de terceras partes, ¿sí? Terceras partes para que administren nuestras cosas, terceras partes para que nos cuiden, ¿sí? Y eso eventualmente es una empresa como nosotros, o tu familia, o combinación de las dos. Nosotros, en clientes que ya estamos en esa etapa, en la etapa donde ya no pueden valerse por sí mismos, ya como mínimo nos coordinamos con su familia directa. Lo que empieza a suceder cada vez más, y es otro tema que nadie planifica, es que por ahí tus hijos o tu gente de confianza viven en otros países, en otras ciudades, entonces también se hace difícil que esas personas manejen lo tuyo, especialmente lo que tiene que ver con lo que te rodea a vos físicamente, ¿no? En el día a día. Bueno, ahí es donde estamos nosotros también muy involucrados. Entonces, cuando decimos patrimonio, es justamente financiero, impositivo, legal, sucesorio y hereditario. Obviamente que en la etapa de la vida cada vez más temprana, te diría que es más financiero el perfil. También obviamente depende porque vos tenés personas muy jóvenes en sus 20 y poco, 20 y mucho, que ya tienen sus empresas, entonces necesitan ya una coordinación desde el punto de vista legal. ¿Perdón? ¿Decías? No, delegar algunas cosas que uno ya no... Sí, o te diría establecer su negocio, por ejemplo, ¿sí? Cada vez más jóvenes viviendo en diferentes partes del mundo con negocios digitales o negocios con mucho home office y por ahí trabajando en empresas o para no solamente una empresa, para 2, 3, 4 empresas. Entonces ya ellos necesitan establecer su plataforma, desde dónde vender, dónde cobrar, asentarse en una jurisdicción que sea fiscalmente eficiente,
porque acordate que nadie está obligado a seguir el camino más gravoso del punto de vista tributario. Bueno, eso es otra parte muy importante. Por eso, de nuevo, gerenciar el patrimonio es todas estas diferentes áreas que yo te comentaba antes, y que para los diferentes clientes, las diferentes edades, con diferentes industrias, tienen más implicancia o menos cada una de esas áreas, ¿sí? Entonces, bueno, obviamente la parte financiera es lo que más, te diría, lo que más mito produce, te diría. Nosotros tenemos un área muy fuerte en esa área, un equipo muy fuerte en esa área. Y ahí, te diría, desde lo financiero, tenemos el lema que cada cliente se merece su propia cartera, ¿sí? Y en este sentido, vos y yo podemos tener la misma edad, la misma estructura patrimonial, ganar exactamente lo mismo, que los flujos vengan de los mismos activos, nuestra estructura familiar puede ser exactamente lo mismo, y no por eso tu cartera sea igual a la mía. Nosotros nos ponen en 2 salas diferentes, con diferentes profesionales, y van a salir de ahí carteras diferentes porque venimos, te diría, de experiencias diferentes, o sin experiencias, pero por ahí en el chip metido software por cuestiones familiares o cuestiones, te diría, cosas que hayas leído diferentes, percepciones diferentes, y vamos a necesidades en tiempo y forma futuro diferentes. Entonces es imposible que tu cartera sea igual a la mía. Por más que tengamos, de nuevo, trabajemos en la misma industria, la misma estructura patrimonial, la misma estructura familiar, exactamente lo mismo. Entonces, ahí es donde la cartera se arma con el cliente, se tiene que armar con el cliente, porque acordate que una cosa muy importante, y de nuevo, esto lo aprendimos con la práctica, con los años, un cliente nunca se te va a ir por ganar menos. Un cliente lo vas a perder porque lo llevaste a un nivel de volatilidad de precios que no estaba preparado, que no estaba informado, o porque no tenía ese dinero en tiempo y forma para esa erogación eventual. Entonces, cuando armás la cartera del cliente, por ahí la puedes armar en 2 horas, pero por ahí son en 7, 8 reuniones diferentes, porque el cliente tiene que entender exactamente qué le estás incorporando en la cartera. El cliente tiene que saber exactamente, entenderlo, qué implica cada cosa, porque en el mercado financiero se cumple la ley de la vida. Lo bueno viene con lo malo, ¿sí? Lo que en la historia te ha demostrado que lo más rentable viene a costa de comerse volatilidad en el corto plazo. Y si ese cliente no está preparado para soportar esa volatilidad, no está preparado emocionalmente, no está advertido para soportar esa volatilidad, es un cliente que no duerme y por lo tanto al otro día no se puede concentrar, hacer foco en lo que es su mejor inversión, que es su trabajo, su empresa, su comercio, que ahí es donde hace plata. Como nosotros decimos, la plata se hace trabajando, ahorrando e invirtiendo. Pero ese dinero, esa inversión, eso que tiene ahorrado, tiene que estar en activos y en una conformación que lo deje dormir, que lo deje tranquilo. Para el otro día, como te decía antes, hacer foco en lo que le hace hacer dinero. Bueno, bien, y para eso obviamente imagino que eligen instrumentos tanto de renta fija como de renta variable. ¿Cuáles son los principales puntos que ven para, por ejemplo, en seleccionar instrumentos de renta variable y de renta fija? Bueno, ahí es muy importante te diría, la experiencia, como te decía antes. Nosotros tenemos clientes en 14 países, pero es muy notoria la diferencia entre los clientes americanos y el cliente latino, muy notoria. En los Estados Unidos, desde el kinder a vos te enseñan, o ya sea en los claustros, en el aula o la familia, respecto a lo que es el mercado accionario. Es muy normal, muy común, un regalo de los abuelos a los nietos, marco con un certificado de acciones desde chiquititos. Y
y son personas que están muy preparados para lo que es la volatilidad. En los Estados Unidos nosotros aprendimos que, por ejemplo, cuando vos tenés que, esto que te decía antes de preparar al cliente, nosotros, por ejemplo, sobreasustamos, por ejemplo, para el mercado accionario. O sea, te preparamos para caídas del 50%. Esto es desde que empezamos en el año 98. Y está muy metido en la industria de gerenciadores de activos como nosotros. Asustar, o sea, prepararlos para las peores circunstancias. Entonces, cuando vos preparás emocionalmente a un cliente, advirtiéndole que ese tipo de títulos puede caer un 50%, después cae un 15% y no se afecta, es al revés. Produce el efecto de decir, mando más plata, o el efecto que produce en la sociedad americana cuando caen las acciones, que es parar los gastos, incrementar los ahorros. Por eso se frena mucho la economía cuando cae el valor de la bolsa o el valor de los activos inmobiliarios, pega un freno, porque existe lo que llaman el efecto pobreza. Eso hace que la gente pare los gastos, ahorre más, y muchos de esos ahorros van camino o terminan invertidos en el mercado accionario fundamentalmente, que eso te permite bajar el cost basis, o sea, el promedio de compra de los títulos que tenés, y en una recuperación, justamente el mercado americano generalmente se recupera en periodos de menos de 5 años, por lo menos medido del año 23 hasta la fecha, justamente aprovechar esas caídas para bajar el cost basis y mejorar tu rentabilidad o tu cartera futuro. Entonces está muy acostumbrado en eso el americano, a diferencia del latino, que te diría que a partir de la pandemia el latino se ha ido informando más sobre los mercados de capitales en general, y obviamente más que nada el mercado de acciones, por supuesto. Entonces, esa es te diría, es prepararlo para la parte del mercado de acciones. Después, ¿en qué proporción? Bueno, depende mucho, en esto que te decía yo, depende del patrimonio, porque depende de la edad, depende de las erogaciones que va a hacer a futuro, ¿sí? Si parte de ese dinero va a ir camino a comprar una propiedad, que es muy típico del latino, enterrar efectivo en un activo inmobiliario, eso no lo hace un gringo, no lo hace un americano. El americano se apalanca. Bueno, vas a ver a un americano poniendo cash en un inmueble, salvo para el down payment, pero en latino es normal eso, es muy común. Nosotros tratamos de desincentivarlo, que tomen deuda, especialmente en países, los principales países de Europa, donde vos tenés tasas muy subsidiadas para las compras de inmuebles. Pero si se da ese caso, o va a ser una inversión en su empresa o en su comercio, bueno, esa plata tiene que estar obviamente preparada para cumplir en tiempo y forma esa erogación, ¿sí? Y después también, por supuesto, si no tiene inmuebles, o si tiene inmuebles que le generan renta, entonces bueno, tenés ahí otra fuente eventualmente para hacer frente a futuras erogaciones. Entonces la cartera es más o menos renta fija, y dentro de renta fija más larga o más corta, ¿sí? Dependiendo de justamente sus flujos futuros y dependiendo también de la resistencia a la volatilidad de precio. Acuérdate, un título, una letra del tesoro, un T-bill, un Treasury bill, es un título corto que no siempre no se mueve de precio. En cambio, el bono a 10 años de Estados Unidos o de Tanzania, de Brasil o cualquier país, especialmente en los últimos meses, es un bono que sube mucho, tiene mucha volatilidad de precio. Entonces, por eso te decía que depende mucho de la conformación de patrimonio, pero depende mucho también de las futuras erogaciones que están planificadas. A un gringo, te diría en general, si vos le pones menos del 90% en acciones, te echan. ¿Sí? El gringo es más agresivo en ese sentido, por esto que yo te decía, por la cultura, la idiosincrasia, sabiendo esto que yo te decía, la famosa regla de los 5 años, que vuelvo a repetirla, esto lo aprendí yo en el año 96. Vos medías en ese momento,
desde el año 23 al 96, en periodo de 5 años, o sea, 23, 28, 24, 29, 25, 30, en periodo de 5 años, el mercado accionario americano se había recuperado siempre. Y después vino la .com, la crisis de los .com, y el mercado se recuperó antes de 5 años. Y después vino la crisis del 2007, 2008, y la crisis se recuperó antes de 5 años, el mercado accionario. Y después vino la crisis de la pandemia, y el mercado se recuperó antes de 5 años. Entonces eso lo tiene muy claro el americano. Por eso te decía, una cartera de un americano, 80% acciones, 20% renta fija, generalmente corto, para darle estabilidad a la cartera, es muy común. En el latino es al revés. Tiende a ser 80% renta fija, 20% accionario. Y ahí siempre probándolo, siempre testeando. La crisis, como se dio en las últimas semanas, a nosotros nos permite, ¿viste? Testear al cliente cómo se siente. Entonces, cuando de repente cae mucho el mercado accionario, lo llamamos, ¿cómo estás? Y lo que termina, como te decía antes, como lo preparamos tanto previo, los tipos se matan de risa y te terminan, no, colocame más, o te mando más, ¿no? Por eso hay mucho, en este trabajo hay mucho de preparación emocional, mucho de contención emocional. Y después, por supuesto, es evitar burbujas. Ya hay cosas, viste, que, no sé, para nosotros ya lo venimos diciendo hace 3 años, el mercado accionario, la parte de tecnología, la veíamos ya en precios insanos, y de a poco hemos ido descargando de ahí e ir yendo al segmento value, ¿no? Entonces, yo te diría, en los mercados accionarios hay estas reglas, ¿no? Escapar de las burbujas, diversificar muy bien. Por eso desde el año 98 que empezamos, siempre usamos ETF, siempre. En aquel momento estaban solamente los Spiders, que eran de State Street, los famosos, el SPY, SPY, el de Europa, el de Japón y de todo el mundo. Eran los 4 que se lanzaron primero. Nosotros usábamos esos primeros 4, pero desde el comienzo fuimos pro-indexers. Desde el comienzo usamos ETF, ¿no? Y el ETF justamente lo que te permite es anular el riesgo de capital, ¿sí? Eventualmente tenés volatilidad, pero no riesgo de capital. Empresa que se muere, que quiebra, previo justamente antes de morir, la sacan del índice, la reemplazan por otra, ¿sí? Automáticamente, y si no hay otra, la competencia toma ese mercado. Entonces, nunca tenés riesgo de liquidez, anulás eso. Y la volatilidad la manejás, como te decía antes, con el cliente, lo preparás para eso, ¿sí? Es fundamental. Bueno, a mí de los ETFs me gusta mucho el AEX, que es el del índice holandés, el DAX de Alemania y bueno, obviamente de Estados Unidos también, el S&P 500, el Nasdaq y un poco del Dow Jones, pero sí me parece que es un instrumento que sirve muchísimo para lo que decís vos, que es la diversificación y no sobreexponerse, como habrá habido casos de comprar solo una acción o 2 o 3, un ETF te ofrece mucha mayor diversificación y eso está interesante porque no tenés que tener una gestión tan activa como quizás con otros activos financieros. Claro, y vos fíjate, ha mutado muchísimo el mercado financiero y en esta sofisticación de instrumentos. Ya algunos dicen que medio piloto automático. No, bueno, no es tanto piloto automático. Hoy las cuestiones, por eso te decía, lo que el cliente necesita, no solamente soluciones financieras, en cuanto al armado de la cartera, sino también la elección de las entidades financieras. Nosotros, por ejemplo, hasta el año pasado, hasta el anteaño pasado, hace 2 años atrás, en el 2023, dejamos de usar una entidad financiera muy grande en los Estados Unidos, después de usarla 25 años, porque habían dejado de especializarse en no residentes. Pero también, por ejemplo, no te permitían, sigue sin permitir acceder a ETF
a ETFs registrados fuera de los Estados Unidos, que para un no residente tiene una ventaja tributaria inmensa porque no te retiene el famoso withholding tax. Entonces, bueno, tuvimos un par de años buscando los brokers indicados y también negociando con ellos, porque nosotros tenemos la característica, a nosotros siempre nos paga el cliente, nuestra única fuente de ingresos son los clientes, por lo tanto no tenemos conflicto de interés con el cliente. Entonces nuestra pelea con las entidades financieras es negociar los menores costos y comisiones y servicios para los clientes, o sea, la máxima cantidad de servicios, los menores costos y comisiones, y el mejor servicio al cliente. Y ahí es donde también te das cuenta que no hay una entidad financiera que sea lo mejor en todo, que tenga todos los productos, todos los servicios y a los mejores precios. Por eso hoy nosotros trabajamos con 4 brokers dentro de los Estados Unidos, porque de acuerdo a la composición de cartera de los clientes, de acuerdo a los servicios que necesitan los clientes, de acuerdo a los movimientos que necesita hacer, digamos, de flujo de transferencias entrantes o salientes, es el tipo de entidad que usamos o la combinación de entidades financieras que usamos. Entonces, como te decía antes, no es solamente la cartera, también el uso de las entidades financieras. Y atrás también está lo tributario, como te decía antes. Si vos tenés un broker gigante dentro de los Estados Unidos, pero no te da algo tan básico como poder utilizar ETF registrados fuera de los Estados Unidos que te evitan ese famoso withholding tax del fisco americano, de ese 30% por el cobro de dividendos, ahí no estás haciendo una buena gestión financiera para tu cliente. Después está también te diría lo sucesorio hereditario, que también lo tributario. Por ejemplo, si vos tenés cuenta en los Estados Unidos, que para nosotros te diría que la jurisdicción más pro cliente, más barata, donde se puede tener la mayor cantidad de servicios y productos, no te diríamos que es la mejor, te diría que es la menos mala, ¿sí? Pues siempre encontrás algo de crítica. También está a nombre de quién tienen los clientes esos activos en los Estados Unidos. No, ya el que la cuenta esté a nombre tuyo solamente, cuando hay cada vez más solos y solas, ¿sí? O incluso parejas que deciden no tener hijos. Bueno, ¿qué pasa si a ese cliente le pasa algo que no es morir? Tiene una ACV, tiene un problema físico, tiene un problema neurológico. Entonces ahí es donde todo tiene que proseguir. ¿Me explico? Entonces, por ejemplo, nosotros como instrumento básico a nombre de quien colocar los activos es una sociedad, y principalmente se da una sociedad offshore. Las sociedades offshore, que son muy denostadas por mucha prensa y demás, en realidad todos se merecen una sociedad offshore, porque son instrumentos que funciona como una sociedad patrimonial, como tu nave nodriza, ¿sí? Que por ejemplo, ante un caso de un fallecimiento te evita el estate tax en los Estados Unidos, pero como yo te decía antes, en caso de que a vos te suceda algo que no es la muerte, que es un impedimento físico o mental, vos podés contratar un servicio de directorship, que nosotros de hecho lo damos para muchos clientes, donde somos director de esa sociedad y ante una capacidad de que nosotros podemos actuar para asistirnos, obviamente en coordinación con sus seres queridos, con su gente de confianza, que no tiene por qué estar como cotitular ahí, porque estar cotitular de una cuenta puede impactarte a vos, dueño de la plata, negativamente si alguien de esos cotitulares aparece en la prensa, tiene un problema tributario, tiene un problema legal, de índole penal, de índole civil o lo que sea. O mismo vos podés afectar a ese amigo, conocido, hermano, hijo que pusiste de cotitular por una acción tuya, afectarlo a él. Entonces, como es un mundo cada vez más transparente, es un mundo cada vez más, te diría, en este tema de intercambios de información y demás, donde hay que evitar las cotitularidades de aquellos que no son realmente los dueños, ¿sí?
Nosotros siempre decimos que de dueño tiene que estar el verdadero dueño. Los hijos eventualmente en un derecho en expectativa, ¿sí? Que están ahí eventualmente y van a ser dueños el día que vos no estés más, ¿sí? Y los amigos y conocidos en una posición de supervisión, de monitoreo, ¿sí? Que generalmente es de gente de confianza pero no idónea, ¿sí? Entonces el de confianza pero no es idóneo generalmente se reúne, toma a su mejor amigo abogado, su mejor amigo asesor, su mejor amigo contador o tributarista que no es especialista en ese tema, ¿no? Claro. Entonces, eso es muy importante, ¿no? Por eso te decía, lo financiero, lo tributario, lo sucesorio, lo hereditario, el tema de la confidencialidad, el tema de el blindaje contra el ataque de terceros, dependiendo en qué industria estás. Vos pensás un cirujano plástico, un psiquiatra, son prácticas que generalmente están muy atacados por praxis, muy atacados sus patrimonios, con lo cual hay que blindarlos en ese aspecto. Por eso te digo, es muchísimo más que lo financiero, o a veces, como yo te decía, depende de la situación, lo financiero es todo, o lo financiero es una partecita. Depende del cliente, depende de dónde viva, depende de qué trabaje, depende de qué más tiene. Nosotros tenemos 2.000 y pico de clientes en las dos áreas nuestras, vuelvo a decirte, en 14 países, y no hay uno igual al otro, no hay forma de hacer un copy-paste, no hay forma, no hay manera. Realmente es una atención personalizada, por eso somos 34 personas repartidas en 3 oficinas, y obviamente está la parte de operaciones. Cuando digo la parte de operaciones es las personas que hacen el análisis financiero y la parte de trading. Está un área de transferencias, el área de back office, toda la parte de back office, de apertura, de cierre de cuenta. Está toda la parte de family office, que es toda la parte de estructuración. Ahí está toda la parte de estructuración de sociedades offshore, fideicomisos, trust, sociedades locales en los diferentes países donde viven nuestros clientes. Y después la parte tributaria, que es los socios nuestros que se coordinan y trabajan en coordinación con los tributaristas. Por eso es muy importante que haya comunicación y un trabajo coordinado también con los contadores y tributaristas y fiscalistas de los clientes, porque vos lo que querés es que el cliente, lo que yo te decía antes, que evite el camino más gravoso desde el punto de vista tributario, que sea eficiente desde el punto de vista tributario, y por supuesto con sus abogados, ¿no? O escribanos. Entonces, hay mucha coordinación cuando se trabaja un patrimonio de un cliente. Bueno, acá me llega una pregunta de Julio por X, que pregunta, bueno, en los países desarrollados hemos dicho que la gente está más preparada para la volatilidad, y me pregunta con qué frecuencia operan o lo ponen en fondos. No usamos fondos. El lema nuestro es nunca usar fondos, porque los fondos son máquinas de generar comisiones. Los fondos te ponen en piloto automático, y vos fijate lo que ha sido la industria de los fondos cayendo y la de los ETF, los ETF subiendo. Cada vez más la gente dándose cuenta que el management pasivo a través de ETF es mucho más conveniente que los fondos, ¿no? Que los fondos de inversión. Entonces nosotros evitamos los fondos, inclusive los money markets. Nosotros usamos, en vez de usar money market, usamos directamente letras de fundamentalmente, ya sea o bundes alemanes, letras del gobierno alemán por posiciones en euros, o posiciones en dólares directamente en letras del Tesoro americano, evitando el costo que generalmente tienen los money markets. ¿Es mucho más trabajo? Sí, es muchísimo más trabajo, pero como te decía antes, el cliente, para una de las tantas cosas que nos paga es para anularle, erradicar los costos, las comisiones y también, por supuesto, los impuestos, ¿no? Entonces, fondos no usamos. Y después otra cosa que hacemos continuamente es el rebalanceo de las carteras, ¿no? Vos tenés un target, tenés una proporcionalidad de la cartera. Generalmente nosotros usamos muchas carteras globales, que ahora es donde, viste, en los últimos años mucha gente se enfocaba el segmento al mercado americano,
Pero fíjate cómo ahora en los últimos días, con la desvalorización del dólar y apreciación de todas las monedas, como las carteras globales empezaron a emerger. Nosotros siempre fuimos acólicos o a favor de que tener carteras globales, que es la mejor forma también de diversificar en monedas. Nada mejor que a través de acciones, es lo más barato para diversificar en monedas. Entonces, bueno, cuando una cartera la diseñas y de repente se va desbalanceando, ¿sí? Cambia en sus porcentajes, vos lo que haces es rebalancearla. Entonces, en ese rebalanceo constante, vos continuamente es sistemático. Vos continuamente vendés caro y comprás barato, vendés caro y comprás barato, ¿sí? En ese rebalanceo, ese objetivo que vos tenés. Y por supuesto, otra, te diría, máxima que hay es, vos tenés que ir a nichos o a segmentos donde va el flujo. Porque vos podés comprar algo muy barato, pero si la plata no va a ir, va a seguir barato o estúpidamente barato, no importa, pero no, si no va la plata va a seguir barato. En cambio vos tenés que ir a donde va el rebaño, y obviamente anticiparte a eso. Entonces, ¿por qué la gente va al S&P 500? Porque el americano tipo, en su plan de pensión, en su Roth IRA, el 401k, directamente entra y pone S&P 500. ¿Sí? O directamente ya elige lo estructurado. ¿Sí? Y ahí es donde va la gente. Entonces vos tenés que atraparle el flujo. Esa es otra clave en el segmento financiero. Entonces hay gente que por ahí nos viene, nosotros somos muy activos, tenemos clientes muy activos en el mercado accionario, donde ellos por ahí quieren operar y nosotros les dejamos operar todo, le abrimos las compuertas para que operen todos ellos. Finalmente, eso pasó mucho en la pandemia, y nosotros le damos toda la herramienta para que operen ellos todos, nosotros siempre supervisando. Tenemos clientes, unas muy lindas anécdotas de habiéndose comprado inmensas computadoras, monitores, de todo tipo de cosas, y operando, y por ahí al año y medio, 2 años, finalmente frustradísimos, pero nosotros le advertimos eso, ¿no? Pero vos lo que tenés que tratar es, hay gente, viste, que, como dicen los psicólogos, la experiencia es intransferible. Entonces hay gente que necesita vivir esa experiencia, por más que vos se lo cuentes, necesitan vivir esa experiencia para realmente entenderlo. Entonces nosotros siempre, como nosotros, vuelvo a decirte, nos paga el cliente, que lo hagamos nosotros, que lo haga él, pero nosotros lo mismo, nos ahorra tiempo, ¿sí? Nos ahorra trabajo, pero estamos obligados a decirle, mira, esto funciona de esta forma. Entonces, continuamente el cliente diciéndonos, muchachos, encárguense ustedes, que lo hacen mejor y más barato, yo me concentro en trabajar, en ganar plata y poner el foco en mi trabajo, que es donde la hice. Entonces, bueno, la clave es esa. En lo financiero es mucha diversificación, anular los riesgos, el riesgo de capital que yo te decía antes, ¿no? Diversificando mucho. Los ETFs son buenos instrumentos, pero también el ETF es un instrumento que no solamente te da con un clic diversificación inmediata, sino también a bajísimo costo cuando lo comparás con un fondo de inversión. El fondo de inversión generalmente tiene comisión de entrada, comisión de salida, te sube el management fee prácticamente 1 punto y pico anual. Entonces son máquinas de generar comisiones. Siempre usamos ETFs, siempre, y estimulamos a usar ETFs, ¿no? Bueno, y de los ETF mencionaste que está bueno, aparte de tener una diversificación en el mundo, y estos últimos años el ETF que se popularizó fue el MSCI World, así que me gustaría saber cuál es tu opinión de este ETF y si pensás que hay otro que ofrezca mejor diversificación que ese ETF. Bueno, ahí está bueno, porque de hecho ese ETF, uno de los 4 spiders que iniciaron la etapa de los ETF, ¿no? En el año 98, como te decía antes. Ahí lo que vos tenés que ver, justamente ese ETF,
está muy proporcionalizado por capitalización de mercado. De Estados Unidos tiene una preponderancia enorme, fundamentalmente a través de los últimos años, en la subida de las tecnológicas. Y ahí es donde, yo te decía antes, hay cosas que hay que empezar a, como te decía antes, tratar de escaparle a las burbujas, ¿no? Entonces ahí es donde vos medís si ese ETF, por eso es importante abrir, cuando vos haces un ETF, no solamente tenés que ver dónde invierte, sino también la liquidez que tiene, ¿sí? Que este ETF tiene una muy buena liquidez, pero ahí en eso donde invierte, hay mercados que vos por ahí no estás de acuerdo. Por ejemplo, en los últimos años, los emergentes fueron castigados fundamentalmente por el tema China, ¿sí? China, viste que se veía como una superpotencia a partir de la pandemia. China está destrozada. Se fugaron entre 35 y 40 millones de chinos a partir de esta política de Xi Jinping de COVID-0, donde la gente la encerraban en su casa, no podían se sentían prisioneros, después de que les había dado 30 años de capitalismo. Y de repente aparece Xi Jinping que te encierra y te dice, en esta economía, plan de economía de bienestar, economía central, dirigismo centralizado, bien comunista, diciendo, vos ganás mucho, así que ahora vas a ganar 30% menos, vos no ganas tanto, te vamos a premiar, vos tenés una empresa muy grande, te vamos a recortar. Fíjate el caso de Jack Ma, ¿no? El fundador de el Amazon chino, de Alibaba, perdón. Alibaba. Jack Ma, el fundador de Alibaba, se me hizo una laguna. Fíjate que no apareció más. Cuando destrozaron Tencent o destrozó Xi Jinping Alibaba, el tipo desapareció de los medios, bajó el perfil. Bueno, así por eso se escaparon casi 40 millones de chinos. Cuando digo se escaparon a todos los países. Muchos ricos fueron a Singapur, por eso Singapur tuvo esa explosión de precios relativos, esa explosión de que no había colegios, no había clubes, no había nada, faltaba de todo. Bueno, mucha gente escapándose a Australia, a diferentes países de la región, a Estados Unidos, Canadá, Europa, pero básicamente se te fueron casi 40 millones de personas, no solamente millonarias o billonarias, sino también los cerebros, o sea, personas jóvenes, educadas, personas con mucho conocimiento en tecnología que se te fueron de China. Por eso China cayó como cayó. Fíjate, creo que llegaron a hacer 4 estímulos monetarios y fiscales, no hubo caso. Y ahora, bueno, el golpe de Trump contra China, que de alguna forma está haciendo, está reconvirtiendo a China. Nosotros estamos viendo, porque antes Estados Unidos era el hub de venta de todo lo chino. O sea, China fabricaba y Estados Unidos vendía, no solamente en Estados Unidos, sino le vendía al mundo, ¿sí? Era como el hub comercial de China. A partir de esto de Trump, ¿qué empieza a suceder? El fabricante chino, como está esta incertidumbre si va a poder vender a Estados Unidos o vender desde Estados Unidos, salió agresivamente a vender al mundo. Nosotros lo estamos viendo nosotros. Entonces yo te diría, esto puede ser un resurgir de China como centro comercial, que antes no lo era un centro de maquila, pero no de venta, y obviamente esos márgenes que quedarse los chinos, ¿no? Ya sea dentro de China o fuera de China, pues esa es otra incógnita también, mientras siga Xi Jinping. El chino no quiere yuanes, el chino quiere dólares, ¿sí? Pero básicamente se están quedando, el mercado privado se está quedando con los márgenes que antes se quedaba el privado americano vendiendo productos chinos. Entonces, bueno, por eso hablando antes, cuando hablamos de ese ETF global que vos mencionabas, a veces hay situaciones que ese ETF no te permite decir, esto no quiero, y esto tampoco. Entonces, bueno, ahí es donde tenés que caer
en ETFs que te permitan justamente evitar ciertos mercados que lo tenés. Por ejemplo, vos tenés el ETF de mercados emergentes con China o sin China, ¿sí? Tenés mucho de ese tipo de ETF. Y bueno, a veces tenés que armar el global sin China con Estados Unidos, ¿sí? Con países, el ETF de países desarrollados y el ETF de emergentes sin China, ¿sí? Después puedes decir, bueno, de mercados desarrollados quiero sacar a Japón. Y tenés justamente ETFs que te permiten, y estos domiciliados en Irlanda. Dice, bueno, tomo Estados Unidos, tomo emergentes sin China y tomo desarrollados sin incluir a Japón, ¿sí? Entonces, a veces esa customización la tenés que hacer, o si querés hacerlo, lo tenés que repartir ya en tipo de instrumentos. Ahora, lo que es muy importante, yo lo mencionaba antes superficialmente, cuando uno elige un ETF, es la liquidez del ETF. Es muy importante la liquidez. Nosotros hemos visto situaciones donde hay personas que eligieron un ETF por internet, lo eligieron, lo compraron y después no tienen puerta de salida, no tienen liquidez, no lo pueden vender. Entonces, fundamentalmente siempre cuando se elige un instrumento de inversión, no solamente es la exposición, no solamente el encapsulado, sino también la puerta de salida, poder salir, poder venderlo y salir. Que eso pasa mucho con las letras estructuradas. Ese es otro instrumento que diseñan las bancas privadas, aparte de los fondos de inversión para cobrar comisiones ocultas. Las letras estructuradas son otro instrumento que se usa mucho para generar muchas comisiones sin que el cliente se dé cuenta y que no tienen puerta de salida. Al no tener liquidez, tienen un vencimiento pero no liquidez, y ante una situación puntual que uno quiere vender no puede venderlo, ¿sí? Por eso es importante el tema de liquidez, nosotros siempre lo recalcamos, es muy, muy importante. Bueno, muy bien, estamos llegando ya casi a la hora. Hay 1500 personas en este momento, así que bueno, me gustaría ver si podés dar una reflexión de todo lo que estuvimos hablando para estos últimos minutos y si hay algún consejo que le puedas dar a las personas que recién están empezando o qué es lo que deben pasar a partir de todo lo que estuvimos hablando. Sí, a ver, un tema, hay mucha bibliografía, muchísima bibliografía. Por ahí las máximas, por ahí tener en cuenta estas máximas que yo les explicaba, tenerlas muy en cuenta. Después, como dice el dicho, los árboles no crecen hasta el cielo, así tampoco las inversiones. Entonces hay momentos donde uno tiene que aprender a salir o eventualmente bajar la exposición de eso que sigue subiendo, bajar la exposición, ¿sí? Porque de nuevo los árboles no crecen hasta el cielo. Y después las entidades financieras, nosotros tenemos siempre el lema de que hay que desconfiar de las entidades financieras. No es que desconfiar desde el punto de vista que son ladrones, son estafadores, no. Es que las entidades financieras tienen su negocio, tienen su conflicto de interés con el cliente, quieren ganar plata. Entonces, una cuestión es no enamorarse de las entidades financieras, continuamente saliendo a buscar lo mejor que uno necesita. Y a veces no es a través de una entidad financiera. Como yo te decía, nosotros somos 4 brokers, porque no hay uno que es lo mejor en todo. Y como nosotros nos paga el cliente, nosotros le tenemos que conseguir los mejores precios, los mejores servicios, todos los productos disponibles y todo lo que necesita el cliente. Entonces, a veces es con para un mismo cliente tener que usar 2, 3 o 4 entidades financieras diferentes para darle todos los servicios que necesita. Y después hacerse asesorar. Hay mucha gente que no necesariamente tiene que manejarte la cartera, sino también vos podés pagarle por una segunda o tercera opinión. Entonces hay mucha gente disponible. Nosotros hacemos esto hace muchos años, un servicio que lo llamamos Portfolio Checkup, es muy habitual en los Estados Unidos, donde vos pagás por hora y te llevas una segunda opinión que no solamente es financiera, también es
de entidades financieras, de procedimientos, de temas administrativos, pero también tributarios, sucesorios y hereditarios, ¿no? Eso es muy importante. Por eso, desconfiar, leer, investigar, ¿qué hay atrás? Esa persona que me está asesorando, ¿qué gana? ¿Cómo gana? Este tema que yo repito siempre, pero en los Estados Unidos es básico, porque está desde la SEC hasta un montón de entidades financieras explicando el tema de los conflictos de interés. Hay conflicto de interés con un arquitecto que se queda con coimas de un corralón, hay conflicto de interés con médicos que reciben comisiones de laboratorios. En todos lados hay conflicto de interés. Lo bueno, en los que estamos inscritos bajo la SEC en los Estados Unidos, es que estamos obligados a transparentar los conflictos de interés. No está prohibido que vos recibas comisiones de tercero, pero si lo haces, estás obligado a reportarlo. Y eso es muy importante, transparentárselo al cliente, porque el cliente de esa forma está preparado de que si hay una cierta información podría estar sesgada. Eso todavía Europa no lo está promulgando, pero Estados Unidos sí. Entonces, te diría como consejo final esas palabras, estos últimos temas importantes para tener en cuenta. Bueno, muchísimas gracias, Mariano, por tomarte esta hora para, bueno, las preguntas que aparecen en las redes y que está bueno responder para dar una orientación a los que recién están empezando y para saber también cómo uno puede gestionar un patrimonio y bueno, los instrumentos que estuvimos viendo. Así que agradezco mucho que te hayas tomado este tiempo. Ahí no llegaron más preguntas. Así que, bueno, si no hay mucho más que agregar, chicos, nosotros nos vamos a estar encontrando seguramente el martes o el miércoles que viene. Tengo que terminar de coordinar horarios. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos los que se conectaron. Hay en este momento 1.700 personas, así que creo que fue algo bastante nutritivo. Gracias por la invitación, Nicolás. Muchas gracias a vos.